Muy buenos días a todos los jueces, magistrados, procuradores y en general a todos los funcionarios de la rama judicial y de la Procuraduría que hoy nos acompañan. Luego de esta charla introductoria del doctor Edgar González, estamos aquí en un pequeño conversatorio, un pequeño panel en el que queremos transmitirles a ustedes algunas inquietudes y dudas que se han generado alrededor de la modificación realizada por la Ley 2080 del 2021 a la función de emitir conceptos para resolver controversias por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Ya el doctor González ha dado un primer escenario sobre estas modificaciones realizadas por la Ley 2080. En este momento me encuentro con mis compañeros magistrados auxiliares de la Sala de Consulta y queremos transmitirles a ustedes un poco de lo que hemos analizado en la Sala de Consulta sobre la interpretación y alcance de esta norma y su aplicación en el trámite que debe adelantar la Sala para emitir estos conceptos. Me permito presentarlos en su orden: el doctor Omar Joaquín Barreto, la doctora Liliana González, el doctor Germán Nieto y quienes habla Indira Díaz. Vamos a centrarnos en 4 puntos fundamentales. En una primera parte sobre algunos aspectos subjetivos y objetivos o materiales que activan la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en esta materia. Luego un tema de la mayor incidencia y que tiene mucha relevancia en la reforma y es el tema probatorio. Las pruebas que pueden ser recibidas, aportadas en este trámite de emitir conceptos para resolver controversias jurídicas entre entidades del Estado, la manera como se pueden decretar y practicar dichas pruebas. En tercer lugar, tenemos el tema de la suspensión de los términos legales y la suspensión de los procesos, tema que, como lo mencionó el doctor González, tiene la mayor incidencia en la mayor importancia por su incidencia en los procesos contenciosos administrativos que conocen o en los que intervienen los que están presentes en esta capacitación. Y finalmente tocaremos algunos puntos de la reserva de los conceptos, de la emisión, el tiempo que se tiene para emitir estos conceptos y las reservas correspondientes. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarle a Liliana un poco. Antes de comenzar con los temas que activan la competencia, reiteremos un poco la naturaleza de la función y del concepto emitido por la Sala en ejercicio de esta función reforzada por la Ley 2080. Gracias, Indira. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días o tardes para todos. En primer lugar, es importante recalcar un poco lo que ya el doctor Edgar González dijo en la conferencia magistral que acabaron de escuchar, en el sentido de cuál es la naturaleza jurídica de esta función consultiva de precaver litigios. Esta función tiene una naturaleza consultiva, netamente consultiva, no tiene naturaleza jurisdiccional. Al ser una naturaleza consultiva, por supuesto, los conceptos no son obligatorios. Se puede considerar que esta función es una extensión de la función principal que ha tenido la Sala de Consulta a través de su historia, que es la emisión de conceptos tanto generales como particulares para el Gobierno Nacional. Entonces, con esta naturaleza consultiva que no tiene carácter obligatorio, las entidades van a tener digamos que una herramienta que les va a permitir a ellos acercarse para buscar solucionar alguna controversia jurídica que tengan entre ellas. Si bien no son obligatorios y si bien sí es una herramienta, podría en un caso determinado servir para que posteriormente estas entidades puedan entrar a realizar una transacción o una conciliación o buscar algún mecanismo alternativo de solución de conflictos con fundamento en los conceptos y en los criterios plasmados por la Sala de Consulta en ese concepto. Bien, Liliana, muchas gracias. Entonces, precisado este punto, pasemos a hablar de los elementos que activan la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil. El doctor González se refirió muy específicamente a los elementos de tipo material u objetivo, especialmente el tipo de controversias que pueden ser conocidas por la Sala en virtud de esta función. Hablemos ahora un poco más sobre los elementos subjetivos, en especial
¿entre qué entidades se debe presentar la controversia jurídica para que se active la competencia de la sala de emitir conceptos para resolver estas controversias? Bueno, no, muchas gracias. A ver, la ley en el artículo 7º, en el numeral 7º del artículo 112 del CEPACA, que pues fue modificada por la ley 2080, señala expresamente cuáles son las entidades que deben estar en controversia para que se pueda activar la función de precaver litigios, de elevar una consulta a la sala para precaver litigios. Los litigios y las controversias jurídicas deben versar entre entidades del orden nacional o entre entidades del orden nacional y entidades del orden territorial. Si hay controversias entre entidades del orden territorial únicamente, no es posible activar esta función consultiva a la sala de consulta. La ley siempre quiso privilegiar de alguna manera las controversias en donde se encuentre una entidad del orden nacional en controversia. Bien, Liliana, y siguiendo con el aspecto subjetivo, entonces, ¿quiénes son las personas que activan la competencia de la sala? Bueno, la competencia de la sala es muy importante, digamos, tener presente dos situaciones. Cuando teníamos la norma original en el CEPACA, esta clase de función era activada únicamente por el Gobierno Nacional. Ahora, con la reforma de la Ley 2080, que es algo pues muy importante, la competencia puede ser activada tanto por el Gobierno Nacional como por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Estas son las dos únicas entidades que pueden elevarle una consulta a la sala de consulta con el fin de solucionar controversias o precaver entre entidades públicas para precaver litigios o poner fin a uno existente. ¿Qué sucede en este caso? Que si existen controversias entre entidades del orden nacional, por ejemplo, ellas directamente no pueden entrar a formularle una consulta a la sala de consulta, salvo que dentro de esas entidades que están en controversia, una de ellas sea un ministerio o un departamento administrativo o, supongo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, para concluir, es solamente el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ahora, ¿quiénes o qué funcionarios son los competentes para formular esa consulta? Por parte del Gobierno Nacional tenemos que tener en cuenta que la Constitución Política, en el artículo 115, nos dice quién es el Gobierno Nacional y nos dice que el Gobierno Nacional está conformado tanto por el presidente de la República como por los ministros y los directores de departamento administrativo. Eso significa que si la consulta la eleva el Gobierno Nacional, entonces sería bien el ministro del ramo o el director de departamento administrativo quienes elevarían esa consulta. Ahora, ¿quién elevaría la consulta por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? Que es otra pregunta. La norma no lo dice, la norma solamente se refiere a la entidad como tal. La sala ha considerado que la persona competente para poder elevar esa consulta sería el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, la competencia única y exclusivamente radica en esas entidades y en los funcionarios que acabamos de mencionar. Bien, muchas gracias, Liliana. Y respecto a ese procedimiento que acabas de mencionar, es claro que una de las novedades de la Ley 2080 es introducir un procedimiento especial para el trámite de los conceptos que se emiten en virtud de esta función reforzada de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Procedimiento que tiene dos aspectos fundamentales. Uno, la audiencia obligatoria que se debe realizar en el trámite del concepto y segundo, la posibilidad de decretar y practicar pruebas en este procedimiento. La ley estableció expresamente esa facultad de la Sala de Consulta y Servicio Civil. En ese sentido, queremos pasar a un segundo tema con el doctor Germán Nieto para que nos indique, Germán, cuáles son esas normas que aplican a no solamente al decreto y práctica de pruebas, sino también al aporte de las pruebas por parte de los intervinientes en este procedimiento. Gracias, Indira. Sí, como tú lo dices, el literal C del numeral 7º del artículo 112 del CEPACA establece que en el trámite de estas actuaciones el consejero ponente puede
decretar pruebas en los términos dispuestos en este código, es decir, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, la norma no establece específicamente qué parte o qué artículos del código son los que resultan aplicables. Por lo tanto, es necesario determinar cuáles son las normas del CEPACA que resultan aplicables al aporte, la solicitud o el decreto de pruebas en el trámite de estas consultas. A este respecto, es importante reiterar una vez más que el ejercicio de esta función por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil, así como de las demás funciones asignadas por la ley a la Sala, no implica de ninguna manera el ejercicio de la actividad o de la función jurisdiccional. Entonces, en esa medida, como no se trata de una función jurisdiccional, la Sala entiende que las normas que deben aplicarse al tema probatorio en este tipo de consultas son las contenidas en la parte primera del CEPACA, que regula el procedimiento administrativo general, y no aquellas que están previstas en la parte segunda, especialmente en los artículos 211 y siguientes, que regula la organización de la jurisdicción contencioso-administrativa, el trámite de los procesos contenciosos administrativos principalmente. Ahora bien, en la parte primera del CEPACA está el artículo 40. El artículo 40 dispone fundamentalmente que en todas las actuaciones administrativas pueden aportarse, decretarse y practicarse pruebas, ya sea de oficio o por solicitud del interesado sin requisitos especiales. Esa norma también señala que contra el auto o la decisión que resuelva sobre la solicitud de pruebas no pueden interponerse recursos, y vale la pena acá mencionar como un paréntesis que esta regla ya fue revisada y declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C034 de 2014. Ahora bien, el artículo que estamos mencionando, es decir, el artículo 40 del CEPACA, también dispone que el interesado debe tener la oportunidad dentro del trámite administrativo de controvertir las pruebas que se aporten y practiquen. Señala igualmente la forma en que deben asumirse y distribuirse los gastos que demande la práctica de las pruebas, y finalmente dispone que en las actuaciones administrativas son aplicables y admisibles todos los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil que estaba vigente en ese momento. Entonces, consideramos que por la naturaleza no jurisdiccional de la función consultiva y en particular de la función asignada a la Sala en el numeral séptimo del artículo 112, esta es la norma que está llamada a regular en primer lugar el aporte, la solicitud, el decreto y la práctica de las pruebas en el trámite de estas consultas. Ahora, es importante tener en cuenta en todo caso que el trámite de estas consultas es un procedimiento de naturaleza especial. Por lo tanto, la aplicación del artículo 40 a estos asuntos debe hacerse en armonía con las reglas especiales previstas para este tipo de consultas en el artículo 112 del CEPACA. En primer lugar, en cuanto al trámite y al plazo dispuestos en el numeral séptimo de este artículo, pero también en otras partes del artículo 112, como por ejemplo el parágrafo segundo, que no fue modificado por la ley 2080 de 2021 y por lo tanto continúa vigente en los mismos términos en que fue expedido originalmente, y que señala fundamentalmente que para el ejercicio de cualquiera de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil, esta puede en cualquier momento requerir la entrega de la información y la documentación que considere necesaria. Muchas gracias, Germán. Entonces queda claro que digamos, las normas aplicables o que se entienden aplicables a este trámite de la Sala de Consulta y Servicio Civil son, por regla general, las normas especiales previstas en el artículo 112 del CEPACA, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 o en combinación con las normas del artículo 40 del CEPACA, en el que se establecen las normas generales en materia probatoria para el procedimiento administrativo.
Pero entonces, ¿cuáles son puntualmente las personas, los sujetos legitimados para solicitar o aportar pruebas y en qué oportunidad pueden hacerlo? Gracias. Sí, como tú comentas, a este tipo de asuntos le es aplicable en primer lugar lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 112 del CEPAC. Al revisar esta norma se tiene lo siguiente. En primer lugar, con la presentación de la solicitud del concepto a la sala, que como ya se ha dicho, lo puede hacer el Gobierno Nacional o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, estas autoridades pueden aportar o presentar los documentos que tengan en su poder. En segundo lugar, en la audiencia que debe realizarse conforme al numeral séptimo, cualquiera de los intervinientes puede asimismo aportar pruebas documentales, es decir, el que haya solicitado la consulta, las partes involucradas en la controversia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público. Y en tercer lugar, el consejero ponente en cualquier momento de la actuación puede decretar pruebas de oficio. Ahora, al revisar también el artículo 40 del CEPACA, que como dijimos resulta aplicable a este tipo de trámites, se puede concluir que en las actuaciones administrativas y en particular en la actuación que da lugar la presentación de estas consultas, no solamente pueden decretarse pruebas de oficio, sino cualquiera de los interesados puede aportar y solicitar la práctica de pruebas. Como ya se comentó, en el caso de estas consultas, pues los interesados son fundamentalmente los que intervienen o los que la ley permite que intervengan en el trámite de las consultas. Es decir, en primer lugar, el que haya presentado la consulta, que puede ser el Gobierno Nacional por intermedio de un ministro, director de departamento administrativo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Pero también son interesados, desde luego, las partes involucradas en la controversia, es decir, las entidades del orden nacional o la entidad del orden territorial que esté involucrada en la controversia que se pretende resolver con este tipo de consultas. También es interesada la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aunque ella no haya sido la que haya formulado la consulta. Y por último, pues también entendemos que es una persona o una autoridad interesada, el Ministerio Público, dado que su participación en este tipo de trámites obedece fundamentalmente a la necesidad de velar por el interés público. Bien, Germán, finalmente, para cerrar el tema probatorio, me gustaría que nos precisaras, hablaste de pruebas documentales y de otro tipo de pruebas que pueden ser solicitadas por estos sujetos mencionados en tu respuesta. ¿Cuáles son esas pruebas que puede solicitar la Sala de Consulta y Servicio Civil o que pueden ser solicitadas y decretadas y practicadas por la Sala de Consulta y Servicio Civil? Gracias, Indira. Dado que esta función no es jurisdiccional, como se ha dicho en múltiples ocasiones, la Sala de Consulta entiende que su proceder en este tipo de consultas debe estar regido por los principios generales de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. Dentro de estos principios vale la pena resaltar el principio de eficacia. De acuerdo con este principio, entendemos que la sala debe contar con todas las facultades probatorias que requiera para esclarecer de una manera adecuada y suficiente todos los asuntos que son sometidos a su consideración y en este caso específico todos los aspectos que se requieren para poder emitir de forma adecuada un concepto. En esa medida, pues entendería que la sala puede hacer uso de todos los medios probatorios previstos en la ley. Esta conclusión armoniza perfectamente con lo dispuesto en el inciso final del artículo 40 del CEPACA, que como ya lo mencionamos es una norma aplicable en este tipo de trámites, que dispone fundamentalmente que en las actuaciones administrativas pueden admitirse todos los medios de prueba
previstos en ese momento en el Código de Procedimiento Civil. Aquí vale la pena pues, recordar simplemente que el Código de Procedimiento Civil fue sustituido por el Código General del Proceso, y en el artículo 165 de este código se establece cuáles son los medios de prueba que pueden utilizarse en los procesos judiciales y por lo tanto, por la remisión que hace el artículo 40, también en las actuaciones administrativas. Bueno, yo creo que es muy importante que pasemos como a un tercer tema que también lo menciona la norma y que pues es bueno que hagamos una precisión. La norma nos habla de suspensión de términos y de suspensión de procesos. Entonces yo quisiera preguntarle a Indira si nos puede aclarar, y le puede aclarar pues a todo el auditorio, cuándo opera tanto la suspensión de términos como la suspensión de procesos. Muchas gracias, Liliana. Sí, este es un tema muy importante y creo del mayor interés para nuestro auditorio, porque claramente es el que más incidencia tiene en los procesos contenciosos que son conocidos por los jueces, los magistrados y en los que interviene la Procuraduría. Lo primero que habría que aclarar es que la norma se refiere primero de manera general a la suspensión de los términos legales y establece que desde el momento de la presentación de la solicitud de consulta a la sala se suspenden todos los términos legales, incluidos el de la prescripción y el de la caducidad del respectivo medio de control. Importante señalar entonces que esta norma implica la suspensión de todos términos legales desde el punto de vista general. La norma solo enuncia de manera no taxativa el caso de la prescripción y de la caducidad. Esto comporta que existen otros términos, por ejemplo, el de la liquidación de los contratos estatales, que también se suspenderían una vez se presente la consulta a la sala para emitir un concepto que permita resolver una controversia jurídica. Ahora, esto, digamos, viene acompañado de una norma especial en materia de suspensión de procesos. Es decir, cuando existe un litigio que ya se ha trabado ante la jurisdicción, un proceso judicial, la norma prevé la suspensión de los procesos una vez se comunique al juez o al magistrado de este hecho. Es decir, es una suspensión del proceso que claramente comporta o conlleva la suspensión de los términos que estén corriendo en ese momento en el respectivo proceso y que tiene una, digamos, una forma de activarse o de operar de manera distinta. Es decir, en ambos casos opera por ministerio de la ley, pero en el caso de la suspensión del proceso se requiere de una actuación, ¿cuál? La comunicación al juez o al magistrado de la presentación de la consulta a la sala. Ahora, es importante precisar en este sentido que a diferencia de lo que sucede en los procesos regidos por el Código General de Procesos, vía remisión o directamente, la suspensión de estos procesos no opera a solicitud de parte ni con una, digamos, no se necesita una decisión del juez o una decisión del magistrado, porque aquí hay una norma especial en la materia. Y nos parece importante resaltar que esto se encuentra en perfecta armonía y en concordancia con el artículo 161 del Código General del Proceso, en el que se establece que la suspensión de los procesos se puede dar tanto por las normas o regido por las normas del Código o por normas especiales sin necesidad de decreto judicial. Bueno, perfecto. Con esa precisión que nos acaba de hacer Indira, pues uno podría entonces entender, y yo le quiero preguntar a ella para que nos precise un poco más, ¿cuál es realmente entonces la actuación que se requiere para que opere la suspensión de términos legales y cuál es la actuación que se requiere para que opere la suspensión de un proceso judicial? Gracias, Liliana. Sí, la suspensión de los términos legales opera por ministerio de la ley desde el mismo momento en el que se presenta la solicitud de consulta ante la sala y hasta el momento o un día después, por expresa disposición legal, un día después de la comunicación del concepto emitido por la sala. Por su parte,
la suspensión de los procesos surge una vez se comunique al juez o al magistrado de la presentación de la sala, de la presentación de la consulta a la sala. Y esto, de acuerdo con la norma, se debe comunicar 2 días, dentro de los 2 días siguientes a la presentación de la solicitud de concepto a la sala de consulta y servicio civil. Bueno, muy bien. O sea, nos han dicho que la norma contempla un término, que es un término de 2 días, dentro de los 2 días siguientes a que se presente la solicitud de concepto a la sala de consulta, para que tanto las partes en controversia como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le informen al juez o magistrado acerca de que se presentó esa consulta. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sucede si pasan esos 2 días y no le comunican al juez o magistrado? Muy importante esa pregunta, y precisar en este caso que no obstante se establece una carga y una obligación de las partes y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de informar a los jueces o magistrados sobre la presentación de la consulta a la sala a efecto que se pueda surtir la suspensión del proceso. La norma también es enfática en establecer que la suspensión solo opera desde el momento de la comunicación. En esa medida entendemos que, o uno podría entender que la suspensión solo opera desde el momento de la comunicación, se surta 5, 7 o 10 días después. Y hasta ese momento todas las actuaciones del proceso judicial claramente gozan de plena validez. Muy bien, estamos enfocados en que uno de los efectos de solicitarle un concepto a la sala de consulta para precaver litigios es la suspensión de los procesos judiciales cuando las controversias ya se encuentran en litigio, en conocimiento de un juez. Mi pregunta que pues haría en este caso es: ¿desde cuándo se reanudaría ese proceso judicial que se encuentra suspendido? Bien, la norma guarda silencio a ese respecto, a pesar que en relación con la suspensión de los términos legales, la norma señala expresamente que esta suspensión operará hasta el día siguiente de comunicación del concepto. No se dice nada sobre la suspensión de los procesos y el momento en el que se debe reanudar el proceso judicial respectivo. Sin embargo, una interpretación armónica y además finalista de la norma nos permite concluir, o permitiría concluir, que esa suspensión opera hasta el momento en el que se comunique al juez o al magistrado de la emisión del concepto. Si se requiere que el juez o magistrado conozca sobre la presentación de la consulta a la sala para que se pueda suspender el proceso, entendemos que también debe entenderse que para que se reanude el proceso es necesario que el juez o el magistrado sea comunicado de esa emisión del concepto por parte de la sala de consulta y servicio civil. Bien, nos hemos enfocado en la suspensión de los procesos judiciales y surge una inquietud, y es si la presentación de una solicitud de concepto a la sala de consulta suspende también aquellos procesos o procedimientos administrativos que se encuentran en curso. Bien, Liliana, realmente la norma parece ser muy clara al señalar que la presentación de la consulta a la sala suspende los procesos de naturaleza judicial. Esto porque la norma se refiere en 2 ocasiones a procesos judiciales, pero además también se refiere a controversias jurídicas en las que se ha presentado una demanda judicial. En ese sentido, uno podría entender que la norma solo suspende los procesos de naturaleza judicial, dentro de los cuales estarían claramente los adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa y excepcionalmente ante la jurisdicción ordinaria, pero además los procesos jurisdiccionales adelantados por autoridades administrativas en virtud de funciones especiales atribuidas en esta materia. Y finalmente los procesos de naturaleza arbitral, porque se trata de procesos que, no obstante las discusiones que se han dado desde el punto de vista de la doctrina a nivel nacional y de derecho comparado sobre la naturaleza de estos procesos, a la luz del artículo 116 de la Constitución Política y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia, es evidente que estos procesos tienen naturaleza judicial. Entonces, solo ese tipo de procesos
Solo frente a ese tipo de procesos, entendemos, opera la suspensión del proceso judicial, lo que no se presentaría en el caso de procesos administrativos o de otra naturaleza. En estos últimos, claramente, sí habrá que tener en cuenta la suspensión de términos legales que prevé la norma o la primera parte de la norma. Muchas gracias, Indira, por esas precisiones. Entonces, pues nos quedaría claro que de acuerdo con la norma, únicamente los procesos judiciales son los que son susceptibles de suspenderse, entendiendo por proceso judicial los que se encuentren en conocimiento del juez o magistrado o en conocimiento de árbitros o también de autoridades administrativas, pero que estén cumpliendo funciones jurisdiccionales. Y la suspensión de términos sí procedería entonces frente a los procesos administrativos. Pasando a otro punto que es de gran importancia de esta norma y de esta regulación que hizo la Ley 2080, pues yo quisiera preguntarle a Omar acerca de dos temas. El primero es acerca del término que tiene la sala para poder emitir ese concepto, y el segundo es acerca de la reserva. Entonces, mi primera pregunta para Omar iría en lo siguiente: ¿qué término tiene la sala de consulta y servicio civil para emitir el concepto que se le solicite como consecuencia de un concepto que se le solicite para precaver un eventual litigio o poner fin a un litigio existente? Gracias, Liliana. Bueno, el término que tiene la sala de consulta para emitir su concepto es de 90 días, que se contarían una vez surtidos todos los trámites que la ley prevé para el efecto. Se destaca principalmente el hecho de la audiencia obligatoria y obviamente habiendo surtido el término probatorio. Desde luego también desde que existan todos los elementos necesarios para emitir ese concepto. Eventualmente y de manera excepcional puede haber una prórroga de hasta 30 días decretada de oficio por la sala de consulta o a solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La sala de consulta, sin embargo, también ha interpretado que el Gobierno Nacional también podrá solicitar esta prórroga y siempre, digamos, estará sujeta en todos los escenarios al cumplimiento de dos causales, o bien que haya un hecho sobreviniente o bien que exista un hecho que hasta ahora es conocido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Es importante anotar que en todo caso y en cualquier circunstancia, el vencimiento del término para emitir el concepto por parte de la Sala no le impide ejercer su competencia, es decir, no hay una pérdida de competencia de la Sala de Consulta por el hecho del vencimiento de los términos a los que me he referido. Muy bien, muchas gracias, Omar. Entonces, hay un término de 90 días con una posibilidad de prórroga por 30 días más, siempre y cuando se presenten unas condiciones especiales que dice la norma, unas causales específicas que la misma norma señala, que ya pues Omar nos lo recordó. Quisiera conocer y preguntarle a Omar si estos conceptos que emite la sala de consulta para precaver un litigio o para poner fin a uno existente gozan de reserva legal. Sí, Liliana, pues todos los conceptos que profiere la sala de consulta de servicio civil tienen reserva legal. Frente al concepto que se expide para precaver litigios o ponerle fin a uno ya existente, pues no hay una normativa especial. Entonces se sigue la regla general. ¿Cuál es la regla general? De que el concepto tendrá una reserva de 6 meses y en virtud de solicitud explícita del Gobierno Nacional podrá prorrogarse hasta 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre automáticamente será de 6 meses y que el Gobierno eventualmente podrá solicitar o podrá levantar la reserva del concepto en cualquier momento. Esa, digamos, es la regla que se sigue para efectos de la reserva del concepto. Bueno, pues perfecto, o sea, existe una disposición que regula la reserva, la ley no dijo nada contrario en relación con esta función de precaver litigios, o sea que como nos está explicando Omar, pues realmente estos conceptos también gozan de reserva legal. Pero mi pregunta y lo que yo le haría a Omar es, listo, ¿esa reserva legal es absoluta o esa reserva legal tiene algunas excepciones? ¿Frente a quiénes no operaría esa reserva legal? Gracias, Liliana. La reserva legal en esta materia es una reserva de carácter relativo. ¿Por qué relativo? Porque
En los conceptos que se expiden en virtud del numeral primero del artículo 112 del CEPACA, el único que puede levantar la reserva y el único, digamos, que conoce el concepto es el ministro o director de departamento administrativo consultante. En esta materia, de este concepto especial, la reserva no es oponible a varios actores. El primero, a quien no es oponible, es al solicitante. Quiero decir con ello al ministerio o director de departamento administrativo consultante o a la Agencia de Defensa Jurídica Nacional del Estado. En todo caso, no es oponible a la Agencia de Defensa Jurídica Nacional del Estado, así no haya sido la solicitante, en virtud de que sus funciones implican, digamos, conocer del contenido de este tipo de conceptos precisamente para poder colaborar con la solución de los conflictos. Otro actor al cual no le es oponible la reserva es al Ministerio Público, en virtud de que es participante dentro del procedimiento y en virtud de que está a cargo, como función constitucional, de preservar los intereses de la sociedad. Y finalmente no es oponible a los actores de la controversia, porque claramente pues, ellos son los primeros interesados en conocer cuál es el consejo que el Consejo de Estado les puede emitir para arreglar su eventual conflicto. Muy bien, o sea que la reserva es una reserva relativa, porque de todas maneras quienes han intervenido dentro de todo el procedimiento que estamos explicando y que hemos venido conversando a lo largo de este rato pueden conocer el concepto de la sala de consulta. Pero yo haría una última pregunta. ¿Qué sucede con las autoridades judiciales? ¿Esa reserva sería oponible a las autoridades que conocen de un proceso judicial que está suspendido por efecto de la consulta o esa oponibilidad realmente pues no se daría frente a ellos? ¿Cómo sería ese tema? Esa pregunta que tú haces, Liliana, es de la mayor importancia y sobre todo de la mayor importancia para quienes en este momento nos están escuchando. Te podría decir al respecto que la Sala ha sostenido que la reserva es oponible a los funcionarios judiciales que están llevando a cargo estos procesos, básicamente por tres razones. La primera razón es porque es claramente distinta la función jurisdiccional de la función consultiva, que es en virtud de la cual se expide este concepto. La segunda razón es que los jueces y magistrados que llevan a cargo esos procesos no son partícipes dentro del procedimiento de la consulta, es decir, no intervienen durante su procedimiento. Y la tercera, que es muy importante, básicamente radica en que lo que se busca en todo caso es de dejar libre de presión al juez y al magistrado que tenga que eventualmente decidir el proceso, y se considera que si se les da a conocer el contenido del concepto, pues podría ejercerse una especie de presión indeseable, ¿cierto?, para que podría afectar la objetividad y la independencia judicial. Son estas pues las razones por las cuales podríamos afirmar que, según la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a los jueces y magistrados les es oponible la reserva. Bueno, Omar, muchísimas gracias por esas respuestas, por esa claridad. Hemos terminado con este conversatorio. Esperamos que realmente haya sido de gran utilidad pues, para todos ustedes que nos están escuchando, que haya servido para conocer de pronto un poco más y profundizar en esta nueva disposición, en esta nueva reglamentación que nos trajo la Ley 2080 de la función consultiva de la Sala de Consulta o que hayan tenido la oportunidad también de aclarar pues dudas que se hayan tenido sobre este aspecto. Muchísimas gracias. A continuación pues vamos a tener un taller. Creemos que esto les puede servir, les puede contribuir para poder entrar a desarrollar el taller. Muchas gracias a todos mis compañeros, a Germán, a Indira, a Omar y a ustedes por estar escuchándonos y por este tiempo que nos han dedicado a escucharnos. Muchísimas gracias.